Esta construcción, que se ve a mis espaldas, es la muralla más antigua que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Jerusalén. Es una muralla que tiene aproximadamente 3.500 años, es decir, es del periodo cananeo. Hace 3.500 años, recordemos, el pueblo de Israel está todavía siendo esclavizado en Egipto. Todavía no se ha producido el éxodo de Egipto y por supuesto que tampoco la futura conquista de Canaán. Y en cambio, aquí en Jerusalén ya vivía gente. Se trata de una pequeña ciudad rural en donde habitaba un antiguo pueblo cananeo llamados los Jebuseos. Y según el texto bíblico, esta ciudad en ese periodo histórico se designaba con el nombre de Jebús. En el siglo XIV a.C., en pleno periodo cananeo, hay en la ciudad de Jerusalén un rey cananeo llamado Abdi-Jeva. Abdi-Jeva es uno de los reyes que aparecen en el archivo de Amarna, que es un conjunto de cartas enviadas en el siglo XIV a.C. por diferentes reyes cananeos locales a los faraones en Egipto, pidiéndoles que intercedan a su favor en las diferentes guerras que ellos están librando entre ellos. Esto nos demuestra que es una época en la cual los reyes de Canaán están en guerra constantemente los unos contra los otros, y es por eso que la ciudad de Jerusalén tiene que ser amurallada, con murallas como las que vimos recién, que son de hecho las murallas más antiguas de las que se tiene constancia. En el año 1000 a.C., aproximadamente, el rey David conquista la ciudad jebusea de Jerusalén. A partir de ese momento comienza el periodo del primer templo de Jerusalén y la ciudad va a seguir manteniendo las murallas que había en la época jebusea. De hecho, entre el 1000 a.C. y el 700 a.C., la ciudad no va a sufrir grandes cambios urbanísticos. Es cierto que el hijo del rey David, el rey Salomón, construye el primer templo de Jerusalén y amplía un poco la ciudad, sobre todo hacia el norte, pero a grandes rasgos la ciudad va a tener más o menos el mismo tamaño que tenía en el periodo jebuseo. Va a ser a partir del año 700 a.C., con el rey de Jerusalén, Ezequías, descendiente del rey David, que la ciudad va a quintuplicar su tamaño, y el rey Ezequías va a construir una nueva muralla que se llama la muralla ancha, por dos motivos. Primero, debido al crecimiento natural de Jerusalén y a la oleada de refugiados que habían llegado escapándose de la guerra en contra de los asirios, la ciudad crece. Hay que reubicarlos dentro de las murallas y por eso el rey Ezequías construye una nueva muralla. Y segundo, para proteger la ciudad ante el avance de las tropas asirias. Aquí, en el corazón del actual barrio judío de Jerusalén, se encuentran restos de esa muralla construida por el rey Ezequías hace 2700 años. En el año 586 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquista y destruye las murallas de Jerusalén. En ese momento comienza un periodo de transición de 70 años, en el cual el pueblo judío va a estar en el exilio y la ciudad de Jerusalén va a permanecer vacía, desolada y sin murallas. 70 años después comienza el periodo del segundo templo. El pueblo judío regresa a la tierra de Israel y comienza a reconstruir y a fortificar la ciudad de Jerusalén. Leemos en el Tanaj, en uno de los últimos libros, en Esdras y Nehemías, que Nehemías, gobernador de Jerusalén, da la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, que habían sido destruidas por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 586. En este lugar, en donde se encuentra la muralla otomana, podemos apreciar restos de la muralla de la época del segundo templo, una muralla que tiene entre 2500 y 2000 años de antigüedad. Podemos ver aquí arriba la muralla otomana de Jerusalén, que es la muralla actual de la ciudad de Jerusalén, de la cual todavía no hemos hablado. Y aquí abajo, en la base, vemos restos de una muralla de otra época, son piedras de la época del segundo templo, es decir, que el lugar por donde pasa la actual muralla de Jerusalén es el mismo lugar exacto por el cual pasaba la muralla de Jerusalén hace 2000 años, en la época del segundo templo.
La topografía de Jerusalén no ha cambiado, como es evidente, durante los últimos miles de años. Los valles están en el mismo lugar, los montes y las colinas siguen siendo los mismos montes y las mismas colinas que hay en la actualidad, y es por eso que a lo largo de la historia, las murallas de diferentes épocas construidas por diferentes imperios han sido construidas en el mismo lugar geográfico, porque por lo general la muralla se construye donde mejor pueda proteger la ciudad, aprovechando la topografía de la ciudad. Y por eso no tiene que sorprender que en la base de la actual muralla otomana, que es la última que se construyó en el siglo XVI, se puedan encontrar restos de murallas de otras épocas, como vimos recién, restos de murallas de la época del Segundo Templo. En este lugar, aquí a mis espaldas, como pueden ver, se encuentra la actual muralla otomana, que es la actual muralla de la ciudad vieja de Jerusalén. Ahora mismo no se puede entrar a la ciudad por aquí porque no hay ninguna puerta. Pero hace 2000 años, en la época del Segundo Templo, por aquí se podía entrar. Por aquí había una puerta. A pesar de que hoy en día el acceso está tapado, hace 2000 años la gente entraba por aquí. ¿Cómo lo sé? Por los restos arqueológicos. Miren esto. Si nosotros nos fijamos, vemos que la pared está totalmente sellada. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Sin embargo, miremos qué es lo que hay antes de la muralla. Vemos aquí a la izquierda una pared y vemos aquí a la derecha otra pared, y en el centro podemos ver lo que parecen ser restos de escaleras. Efectivamente, esta es una de las entradas que había en la época del Segundo Templo para acceder a la ciudad de Jerusalén. Y si esto es una entrada con escaleras, y me estoy acercando para que lo podamos ver mejor, significa que en este mismo lugar, justo enfrente de nosotros, donde hoy en día la muralla está tapada, había, en la época del Segundo Templo, una puerta por la cual se podía entrar a la ciudad de Jerusalén. La época del Segundo Templo termina de forma dramática para el pueblo judío. En el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén, destruyen la ciudad y también destruyen las murallas. En el año 135, después del fracaso en la rebelión de Bar Kokhba, el emperador Adriano construye sobre los cimientos de la Jerusalén judía de la época del Segundo Templo una ciudad pagana romana llamada Aelia Capitolina. Esa ciudad llamada Aelia Capitolina va a ser la base de la futura Jerusalén bizantina. ¿Dónde se encuentran hoy en día restos de Aelia Capitolina? En la puerta de Damasco, en la actual puerta de Damasco, que es una de las 8 puertas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén, se pueden apreciar hasta el día de hoy los restos de una antigua puerta que daba acceso a la ciudad de Aelia Capitolina. Si se fijan ahí arriba pueden ver la puerta de Damasco. A la derecha de la puerta de Damasco, la actual muralla otomana de Jerusalén, y abajo de la actual muralla otomana de Jerusalén podemos ver esas piedras de ahí, que son piedras de la puerta que se encontraba aquí erigida en la época de Aelia Capitolina, una época en la que Jerusalén era una ciudad completamente pagana. Durante el periodo bizantino, la ciudad de Jerusalén va a crecer y va a aumentar en importancia. Esto es debido a que el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio bizantino. En Jerusalén se van a construir iglesias, cristianos de todo el mundo van a comenzar a peregrinar en masa, se van a hacer procesiones religiosas en las iglesias de Jerusalén, y el monte Sión va a volver a ser parte de las murallas de la ciudad de Jerusalén. El Imperio bizantino construye murallas para proteger el monte Sión. Estoy ahora mismo en el monte Sión, pero no en la parte famosa del monte Sión, donde está la tumba del rey David y donde está la sala de la última cena de Jesús, sino en las afueras del monte Sión, donde lo único que hay es este descampado y restos arqueológicos de murallas antiguas, entre ellas la muralla que tengo aquí detrás, que es la muralla que construye el Imperio bizantino hace 1400 años, en una época en la que Jerusalén está floreciendo debido al auge, al aumento del cristianismo y la llegada de peregrinos de todas partes del mundo.
Ahí arriba podemos ver los restos de esa pared, que es un resto de la muralla de la época bizantina. Lo curioso de esa muralla es que está construida exactamente en el mismo lugar en donde se encontraba la muralla de la época del Segundo Templo, que tenía 600 años de historia en la época bizantina. Vemos aquí delante restos de la muralla de hace 2000 años, del periodo del Segundo Templo, y un poco más arriba, porque son varios siglos después, restos de la muralla del periodo bizantino. Vemos cómo los bizantinos utilizan exactamente la misma zona para construir la muralla y proteger el monte Sión, en el mismo yacimiento arqueológico. Restos de la época del Segundo Templo, aquí frente a nosotros, y un poco más arriba, restos de la muralla del periodo bizantino. La Edad Media está caracterizada en la tierra de Israel por ser un periodo de guerras entre los musulmanes y los cristianos. De hecho, lo mismo que pasa en gran parte del mundo, en Europa, en Medio Oriente, en la península ibérica, hay guerra entre el Islam y el cristianismo. Los cruzados, en el año 1099, logran conquistar la ciudad de Jerusalén de manos de los árabes musulmanes y reconstruyen las murallas de la ciudad. En ese momento, los cruzados crean un reino cristiano independiente, cuya capital va a ser Jerusalén. 100 años después, en el año 1187, el sultán saladino, Salah ad-Din, de la dinastía ayubí, logra recuperar Jerusalén, conquista la ciudad de Jerusalén y nuevamente fortifica la ciudad reconstruyendo sus murallas. A partir de ese momento, los descendientes de Salah ad-Din tienen miedo de que los cristianos recuperen Jerusalén. Y fíjense qué es lo que hacen. Atención, porque es muy curioso, es demasiado llamativo, es lo contrario a lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. En lugar de fortificar las murallas de Jerusalén para evitar que los cristianos puedan conquistar, lo que hacen es destruir las murallas de Jerusalén. ¿Por qué hacen semejante locura? Porque ellos dicen lo siguiente: si los cristianos logran conquistar Jerusalén, gracias a las murallas van a poder atrincherarse en la ciudad de Jerusalén, y para evitar que los cristianos se atrincheren y se protejan dentro de la ciudad gracias a las murallas, lo que hacen es destruir las murallas. Y es así como la ciudad va a permanecer sin murallas hasta que llega el sultán otomano Suleimán el Magnífico y construye las actuales murallas de Jerusalén en el siglo XVI. Y de este periodo histórico de la Edad Media tenemos varios restos arqueológicos. Por ejemplo, esta torre que se encuentra pegada a la actual muralla de Jerusalén es una torre medieval. Hay piedras de la época de los cruzados, hay piedras también de la época de los ayubíes, hay piedras de la época de los mamelucos, y podemos ahí también ver cómo en esa torre se entremezclan piedras de diferentes épocas, de diferentes tamaños, todas de la Edad Media, entre el 1099 y la época de los mamelucos, siglos XIII, XIV y XV. Después de varios siglos sin murallas, en el siglo XVI, cuando el sultán Suleimán el Magnífico conquista la ciudad de Jerusalén, él va a ser el último en construir murallas, que son de hecho las actuales murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Primero, cuando él llega a la ciudad no tenía murallas y por tanto construye murallas. Pero hay dos motivos principales, uno religioso y uno geopolítico. El motivo religioso es que para el Islam Jerusalén es una ciudad sagrada y lo que quería hacer el sultán Suleimán el Magnífico es darle a la ciudad sagrada para el Islam un cierto estatus privilegiado que hasta ese momento no tenía porque no tenía murallas. Y el segundo motivo, que dijimos que es geopolítico, es porque en ese momento el sultán Suleimán el Magnífico se encuentra en guerra con España y él tiene miedo que el rey de España intente conquistar la ciudad de Jerusalén, y para eso le construye a la ciudad murallas, que son las actuales murallas que podemos ver aquí, y que de hecho lo que voy a hacer ahora es subir a las murallas de Jerusalén para que las podamos ver por arriba.
Por supuesto que se puede apreciar la grandiosidad de la muralla de Jerusalén, construida por el sultán Suleimán el Magnífico, sin necesidad de subir a la muralla. Desde afuera se pueden ver de una manera majestuosa. Sin embargo, conviene subir a las murallas de Jerusalén, porque desde aquí se pueden ver cosas que desde abajo no se ven. Desde aquí se puede ver hacia afuera gran parte de la ciudad y hacia adentro gran parte de la ciudad vieja. Y miren esto. Las murallas de Jerusalén están construidas no solamente para proteger la ciudad, sino también para proteger a los soldados que patrullan en las murallas de Jerusalén. Esto que vemos aquí se llaman dientes. Esta construcción sirve para proteger a los soldados ante un eventual ataque, y aquí podemos ver cómo desde esta posición los soldados pueden disparar. Disparan desde aquí y se protegen desde aquí. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la muralla. Podemos ver aquí un diente, y aquí podemos ver un orificio, un diente, y aquí podemos ver otro orificio. Es decir, es un sistema defensivo pensado también en el soldado y no solamente en la población que hay dentro. Lo bueno que tiene subir aquí a las murallas de Jerusalén, además de todo lo que ya expliqué, es que se puede bajar directamente en la puerta de Damasco, lo que significa que yo me voy a ir a comprar un knafe, y mientras me como el knafe, por cierto, quien no sepa lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, puede ir a ver aquí este vídeo en donde hablo de las puertas de Jerusalén. Ahí les prometo van a entenderlo todo. Y lo que estaba diciendo es que mientras yo me como mi knafe, si les ha gustado este vídeo, le pueden dar like, se pueden suscribir y pueden, por supuesto, dejar algún comentario, y nos vemos en el próximo vídeo.